el problema del sofisma es justamente eso, de que teniendo una estructura lógica aceptable, una estructura lógica real, puede no necesariamente llegar a una conclusión que sea verdadera o que sea valedera. Esto nos da terror, por supuesto que nos da mucho terror. Y justamente Aristóteles trataba de enfrentarse a los sofistas, haciéndole ver que no totalmente, pues, no todo era lógica simplemente, sino que tenía que haber un poco agregado de sentido común. Este sentido común se llama lógica jurídica. Vamos entonces a repasar lo que es una falacia o sofisma. Una falacia o sofisma es, según la definición tradicional, un patrón de razonamiento incorrecto, que aparenta ser correcto. Un razonamiento falaz no necesariamente arriba a una conclusión falsa, así como un razonamiento correcto o válido lógicamente, no necesariamente arriba a una conclusión verdadera. Los razonamientos falaces no son falaces por arribar a una conclusión falsa, sino por contener un error en el razonamiento mismo. Ah, interesante. Interesante porque dijimos hace un momento, ¿no? En el tema 1, en el tema 2 nos hemos cansado de hablar de la inducción, la deducción, la analogía, ¿no? Pero puede ocurrir que en ese proceso cometamos un error. Puede ocurrir que a través de pensamientos equivocados, pues nosotros lleguemos a conclusiones falsas, aunque sean lógicamente y jurídicamente aceptables, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, a los antiguos que se oponían al viaje de Cristóbal Colón. Ellos decían, si la Tierra es plana, ¿no? Si la Tierra es plana, y los barcos van por ella, en algún momento habrá un abismo profundo, ¿no? Que caerá al vacío. Entonces, los barcos que surjan hacia el horizonte del mar se hundirán. ¿Ah? ¿Qué tal? Razonamiento falso, conclusión falsa, ¿verdad? Ahí no tenemos ningún problema, ¿ah? Pero puede ocurrir, ¿por qué hemos llegado a esa conclusión falsa? Porque hemos tenido una estructura falsa, pues, ¿no? Estamos hablando de que la Tierra es plana y la Tierra no lo es. La Tierra definitivamente no era plana. Ahí no tenemos ningún problema. Pero ¿qué tal en un razonamiento donde aparentemente, ¿no? Podemos llegar a través de premisas verdaderas a una premisa falsa? Esto puede ocurrir más de lo que nosotros podemos imaginar. Vamos a ver ejemplos más adelante. Bueno, entonces, entendiendo lo que es un sofisma o falacia, nosotros podemos entender que el razonamiento jurídico, pues no necesariamente, ¿no? Tiene que ser las conclusiones verdaderas. Podemos usar una estructura lógica y llegar a una falsedad. Podemos usar una estructura racional, aparentemente verdadera, estructurada, coherente, pero la conclusión puede ser falsa. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar esto? A través del sentido común, del raciocinio y de la lógica. Bueno, entonces ahí aparece pues la retórica, ¿no? Dijimos pues hace un momento que la dialéctica y la retórica entonces se formaba parte pues del sistema de aprendizaje, del sistema de discusión, del sistema de comunicarnos. El interés por la retórica en el siglo XX ha vuelto a despertar el interés por las falacias argumentativas, pues es en la argumentación donde más claramente aparecen los sofismas y donde pueden incluso haber consecuencias más negativas. Ya dijimos que la falacia y el sofisma tienen consecuencias negativas porque nos llevan a falsedades, nos dirigen hacia conclusiones que pretenden ser verdaderas y que no lo son, que son completamente falsas, entonces son muy peligrosas. Y generalmente el sofisma no se da muchas veces al plantear un hecho o al plantear una tesis. El sofisma generalmente viene con la antítesis, o sea, viene con la contradicción. Viene con qué dice la parte contraria, porque siempre la parte contraria va a tratar o de decir realmente la verdad, que no pasa ciertamente eso, ¿no? O decir una falacia. Tratará de argumentar con pensamientos lógicos una cosa falsa, una conclusión que no sea la correcta, una conclusión que la beneficie y perjudique pues a la parte contraria. Esto no es aceptable, pues no debe ser aceptable si estamos administrando justicia o si estamos llevando como operadores del derecho algún proceso judicial o alguna asesoría o estamos cargando sobre nuestros hombros una responsabilidad de poder llegar y concluir en la verdad y no solamente pues en un sí, será, conclusión, es esto, ¿no? Así, sin sentido, sin lógica, sin pensamiento, sin raciocinio y sin sentido común.
La lógica y el razonamiento jurídico es importante, pero tenemos que agregarlo, pues, el elemento de la lógica y del sentido común. No podemos nosotros aceptar una verdad simplemente porque aparentemente el razonamiento es coherente. Debemos buscar dentro del razonamiento, dentro de los procesos de razonamiento, ahí tenemos que buscar dónde está la mentira. Porque puede ser de que el proceso de razonamiento sea incorrecto, sea mentiroso, y la conclusión pues sea también mentirosa, ¿no? Entonces obviamente tenemos que tener en esto mucho cuidado. Por eso que tenemos que estudiar mucho la retórica. Cuando nosotros discutimos, cuando nosotros argumentamos y la otra parte nos contradice, en ida o en venida debe estar el sofisma oculto. Debemos tener cuidado, porque en la argumentación siempre vamos a tratar de decir nuestra verdad y no la verdad. Siempre vamos a tratar de tergiversar cómo pasaron las cosas y no decir claramente cómo realmente ellas pasaron. Entonces, el sofisma forma parte, ¿no? Y es un desafío para el razonamiento jurídico. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, para entender y resolver el problema de los sofismas, nosotros, o falacias, debemos entender el razonamiento lógico jurídico. ¿Qué es la lógica? Bueno, la lógica es la ciencia que estudia las formas de los pensamientos como medio para el logro de la corrección y la verdad de los mismos. Tenemos dos clases de lógica. El razonamiento lógico formal, que son las premisas lógicas, algunas pueden ser falacias, y tenemos el razonamiento lógico material, dar la interpretación a las premisas. Ahora bien, la lógica se divide en dos, lógica formal y lógica material, que son las que dijimos. ¿Por qué? Porque la lógica